Somos expertos en nada, no obstante, Opinamos de todo. tal vez, Si nos preguntamos o nos cuestionamos, si leemos, si escuchamos, si buscamos el pensamiento crítico, solo tal vez, nos acercaremos a la frontera del conocimiento. pero nunca lo alcanzaremos. Porque más allá de la frontera del conocimiento, sepa el taco. Según yo, empezamos a comer mucha comida, bueno, no mucha, pero empezamos a pedir comida. O sea, no has tomado nada y... No, y aparte limonada. Qué bueno. No, pues con eso ya... Empezamos a pedir comida. No, a ver. Empezamos a pedir comida para cenar los viernes, pero fue por Uber Eats. Ah, pues entonces el celular debería de venir cuando empezamos a comprar. Ah, porque sí es cierto, nosotros empezamos a comprar por Uber Eats con ellos, ¿no? ¿Ya comiste todavía? Ya comí. Ah, ya. Estaba esperando. Provechito. Eso es igual. Sí es cierto, porque no sé. Yo empecé comprándolos en Uber Eats, fue cuando los encontré. Y ya después fue cuando Uber Eats empezó a subir de un chorro las tarifas y cobrarte por todo. Y fue cuando dije, ay no, pues o sea, tampoco es como que están tan lejos como para ir. Y ya fue cuando checamos la dirección y ya empezamos ahí. Pero según yo, si no mal recuerdo, sí fue de que empezamos a comprarlos. No teníamos muchos, o sea, según yo fue como a mediados del 2019. Después fue cuando bueno, a mediados del 2019 fue cuando fuimos de viaje, regresamos, empezamos a comprarlos. Luego fue cuando empezó lo de la pandemia y fue cuando a nosotros nos dio COVID. Fue en ese, ¿no? Ah, no, fue en el 20 cuando nos dio COVID. Diciembre del 20. A finales. Sí. No, entonces tienes toda la razón, fue en el 20 cuando empezamos a comprar. Es porque antes de la pandemia no conocíamos esos tacos. Sí. Fue cuando en la pandemia, ¿te acuerdas que íbamos a unas hamburguesas? Que estaban buenas, que tú pedías hamburguesa y yo generalmente papas hago hamburguesa con champiñones. Pero luego se empezaron a tener un chorro. O sea, siguen estando muy buenas, pero han tardado más, cada vez más. Sí. Y luego pues como que ya no íbamos, o íbamos menos, y luego fue cuando entró la pandemia. Sí. Te quiero decir, bueno, pues entonces también no estaban tan buenas si el hecho de esperar fue como que hizo decir, no, pues no voy a esperar para comer esa hamburguesa o esa papa. Pero es que sí era demasiado. No me acuerdo de si era demasiado. No tienes que ir con el plan de ir, sentarte a platicar, o sea, realmente hacer hambre. No, pero sé que esperamos como una hora. Sí, ya. Pues, exagerado. Bueno, después de eso fue cuando pedimos fue cuando quisimos ver qué más había por aquí cerca. Ah, empezamos a ¿Te acuerdas que hubo unos aquí enfrente? Ah, sí. Que Qué horror. a mí la verdad se me hicieron muy malos. Están malísimos. Digo, veo que hay gente y pues, En gusto se rompen géneros. digo algo le verán, perdón, personal, ¿no? O sea, la carne no era buena, la mordida, el sabor, o sea, la carne es medio dura, la tortilla también como muy básica. Yo los recuerdo como los peores tacos y los puedo rankear. ¿Te acuerdas esa vez que compramos? No me acuerdo si estamos en la maestría o no me acuerdo. Realmente recuerdo que todavía éramos pobres. Bueno, más pobres que ahorita. Más pobres. Y que teníamos hambre y no habíamos preparado comida y no teníamos, y era como que ya, o sea, lo que encontremos, o sea, lo vamos a comer. Y entramos a un supermercado y que compramos una hamburguesa. Y yo dije, ¿cómo demonios?
puedes hacer mal una hamburguesa. O sea, el pan lo compras, no lo hacían ellos. El jamón, o sea, lo venden. O sea, estaba malísima, o sea, creo que me comí la mitad de esa hamburguesa y era porque tenía, o sea, realmente moría de hambre. Y una vez que empecé a saciar el hambre, era de que, o sea, lo estoy intentando, pero no puedo. Sí, me acuerdo. De hecho, esa vez yo también me comí, no sé, me comí un poquito más la mitad. Pero también no lo veíamos porque fue como que, ay, esto es una ganga. Creo que costó como 20 pesos o algo así. 20 pesos la hamburguesa. Y me trae otro recuerdo, por ahí te digo. Nos costó 20 pesos la hamburguesa. Y en aquel entonces, si recuerdas, era cuando yo comí una bestialidad. O sea, en aquel entonces yo me podía comer sin problema 2 combos del Carl Jr., por ejemplo. ¿No? Y más, o sea, era cuando me comí un pollo entero y 20 enchiladas, es una locura, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces esa vez también yo tenía mucha hambre. Y fuimos a ese lugar que dices. Y sí, o sea, realmente muy mala, ¿no? Pero digo, las primeras mordidas, pues tampoco era como que estaba saboreando porque el hambre nos estaba matando, es una realidad. No, cuando tenemos un buen rato, o sea, mucho tiempo de no comer. Sí, sí. Y digo, aparte de la maestría, a veces nos malpasábamos y ni dormíamos bien ni nada. Pero sí me acuerdo que, o sea, ya que le avancé la mitad, tenía todavía hambre, pero ya como más decente. Y ya le seguí comiendo y ya le sentí como esas notas de cartón, así. Pues sí, o sea, la carne así cartonada, dura, sin sabor. El queso pues era prácticamente una bolsa derretida, o sea, no tenía realmente mucho sabor más que no, o sea, era puro color prácticamente, no tenía otra cosa. Y y sí, o sea, definitivamente la peor hamburguesa que he probado en toda mi vida. Y de ahí tenemos otra historia, porque están también los elotes esos. Pero antes de los elotes. Las donitas. ¿Te acuerdas? Ya, pero bueno, antes de los elotes, antes de las donas, cuando tú estabas diciendo eso de consumir la maestría, yo me acordé de otra cosa, pensé que ibas a decir eso. Que era ahí en el, pues al camino hacia la maestría. ¿Te acuerdas que había unos tacos de 20 pesos? Pero eran tacos que incluía refresco. 5 tacos y un refresco por 20 pesos. Que no me acuerdo a quién le tocó. Estábamos desayunando. Digo, la verdad que ahí sí éramos estudiantes, más hambrientos que estudiantes. Pero que alguien le sirvió su taco y el taco no traía relleno. Que nomás era la tortilla. Y fue así como que, ay, esto no tiene relleno. Bueno, le pongo limón y sal y ya, con eso se comió el taco. Sí, no me acordaba de eso. No sé si te ves, ¿no? ¿Quién sabe? Te vas a hacer como unos 3, 4 años que pasé más o menos altura. Yo sí vi que te vas a ver anuncios. Pero eso fue antes del COVID, ahorita. No sé, realmente. Pero se llenaba. La verdad es que ahí he de reconocer que no los puedo marcar al día de hoy como los mejores tacos, pero tampoco eran los peores tacos, porque realmente la salsita estaba buena, ¿sí? Entonces realmente muchas veces lo que arma el taco pues es la salsa. Entonces no los puedo marcar como los peores, no puede Sobre ser. todo los tacos de este rango de precio, ¿no? Que es a lo que iba, o sea, realmente yo no los puedo comparar con lo que puedo comprar o lo que puedo comer ahorita, porque realmente ahorita, pues no, o sea, afortunadamente tengo un trabajo, me sé administrar y pues ya decido en qué sí quiero gastar y en qué no quiero gastar. Entonces, creo que no tienen un punto de comparación, pero en ese momento, para esa época, yo recuerdo que eran uno de los mejores tacos, pero porque me quitaban el hambre y me alcanzaba. Y era de que sí, deme de que 3 órdenes, y si no le pido la coca, ¿cuánto me cobra? O sea, pero porque... Cumplían, ¿no? Ajá, o sea, al final pues te quitaban el hambre y... Pero fíjate, ahí tocas un tema bien interesante. Y es, uno era que en función de la economía, era lo que se podía
adquirir y cumplir, ¿no? Digo que lo de cumplir creo que puede ser relativo en términos de que mucha hambre, poco dinero, entonces, bueno. Y la verdad es que mejor que una Maruchan estaban. O sea. Mejor que esa hamburguesa. Esa Estaba incomible. No, yo me comía esos tacos de 15 pesos, los disfrutaba y eran una delicia. Sí, era mi manjar. Como dice, la salsa sí era muy buena. Pero a lo que llevo ahorita es que dicen el clavo, un tema interesante, y es el tema de la economía. Porque, bueno, nosotros somos estudiantes, pero ¿cuántos estudiantes más había ahí? Eran pocos. Digo, esa zona no se caracteriza por tener estudiantes cerca. Sí. La mayoría eran trabajadores. Sí. Y es que la verdad, o sea, me pongo a pensar y digo, bueno, a ver, Monterrey es una ciudad muy grande. Gran parte, estamos como en un conteo de, bueno, al menos de esa época, ¿cuánto tiempo la pasaba en el camión? Sí. O sea, era un gran porcentaje de mi tiempo se iba en el transporte. Entonces, si te tienes que levantar súper temprano para ir a trabajar, para ir a estudiar, etc., pues es o descansas, o te preparas el desayuno, o duermes un poquito más, duermes un poquito más, pero pasas ahí con la señora que hace que te vende los taquitos, y ya. Y está súper barato porque tú dices, ¿sabes qué? Pues sí, eran los 15 pesos con el refresco, pero yo me acuerdo que mucho del éxito de esa señora era porque los vendía para llevar. Entonces y probablemente no lo ocupaban como su desayuno, pero sí para su lonche. Porque qué flojera. Digo, también por la zona donde estaban. ¿Estás de acuerdo que en esa época no había muchos camiones para allá? No. Era un lugar de complicado acceso. Entonces, imagínate, los que trabajan, salen de su trabajo a las 5, 6. Pon tú que salen a las 5. Si usan el transporte del trabajo, normalmente es como, se termina de trabajar a las 5, 5:15, 5:20, deben de estar saliendo de ahí, como de la planta, y ya empieza la ruta. Y si son de los últimos en la ruta, terminan llegando a su casa a las 7, 8 de la noche. Si es que el transporte los deja cerquita de su casa. Pues hay muchos que tienen que tomar todavía un camión. Exactamente, o hasta 3 camiones. Exacto, o los que no tienen transporte, pues ahí se avientan sus 3 camiones. Entonces, tienen que salir de su casa a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Yo creo que a las 6 ya no la arman. Porque si entran a las 7, complicadamente en transporte público, y luego es vas haciendo tus plegarias para que se pare en las mañanas, o das tu voto de fe en la humanidad para ver si pasa, porque luego pasan cada vez que se les da la gana, y más en esa zona. Entonces, o sea, qué friega, te tienes que levantar. Si a las 5 de la mañana tienes que salir de tu casa, 5:30, te tienes que parar a las 4:30, al menos una hora antes, lo que te bañas, te peinas, todo, te preparas. Y luego llegan a su casa junto a las 8, después de haber trabajado, de haberse chutado todo el tráfico, porque si bien no van manejando, pues vas ahí todo, si vas en el transporte, yo me acuerdo que vas todo así aplastado, porque pues va lleno de la gente que está saliendo. No falta el que, pues un trabajo pesado huele a sudor, y ahí vas aventándote todos los olores, el que va con su celular y la música súper fuerte, o los que van platicando carcajadas, o sea, tú llevas así harto, entonces o sea, todavía pasas eso. Llegas a tu casa y pues lo que quieres es descansar, o tomarte un baño y ya descansar y ya. Entonces tú dices, si en la mañana está la señora vendiendo abre súper temprano y vende sus tacos, y eso te aliviana para no tener que llegar y cocinar, sí, pues está súper chido. Sacas costo-beneficio, vale la pena. Claro.
Sí, digo, es que en realidad tocas varios puntos, ¿no? O sea, lo primero que quería comentar era un tema bien como económico, socioeconómico de las personas en general. Y es que, bueno, Monterrey, ciudad metropolitana, sabemos que es de las zonas donde pues, más se paga, ¿no? O sea, imagínate si estamos hablando de temas del sur, ese es uno. Entonces, nosotros éramos estudiantes, sentíamos que no teníamos dinero suficiente y pasábamos de pronto un poquito de hambre quizá. Pero con la gente que estábamos ahí en ese momento, eran trabajadores que ya tienen empleo, o sea, que a lo mejor eran operadores si quieres, algunos otros tipos de profesiones, quizá viajaban de un punto a otro para llegar a una fábrica, eh, algún oficio, guardias, o sea, una gran variedad, pero el punto es que justamente los que estaban ahí tenían un poder adquisitivo que lo limitaba a comprar eso. Digo, obviamente como tú dices, es un aliviane por todo el tema de horarios que decías y todo, y aparte soportar el folclore de los camiones, porque dentro de los camiones hay como una especie de sociedad aparte, ¿no? Que tiene un comportamiento extraño, ¿no? O sea, alternativo, como si fuera otro, pues, otro universo casi, ¿no? Y de esas historias hay también. Yo creo que cada cabeza es un mundo. Y cuando vas en el camión de esas veces, o sea, de las horas pico, es la mejor manera de comprobar. Porque te encuentras como que todas las diferentes facetas de las personas. Y a mí me tocó hacer en ocasiones de que traía los audífonos, me ponía música y me ponía los audífonos y nada, me ponía a observar a todos y estaba como que, no sé, me hacía muy chido el musicalizar toda esa parte salvaje humana. Era como una selva, pero dentro del camión, o sea, todos diferentes. No pierdas la idea, creo que voy a poner servilleta porque musicalizar esa parte salvaje. Y digo, bueno, pues ya al final lo que yo aplicaba era, pues como salía a cuando estudiaba trabajaba, por ejemplo, yo salía a las 5 de la mañana, tenía que estar saliendo de la casa, porque yo hacía casi 3 horas, o sea, iba de polo a polo, y pues como me tocaban las horas pico, hacía casi 3 horas para llegar al trabajo, y luego ya trabajaba, y de ahí salía a mediodía, y de ahí me aventaba, eran del primer trabajo eran como 15 minutos caminando, pero pues entre monte y atravesaba unas vías y así, me valía que esto. Yo creo que sí se me hacía, estaba chava y se me hacía fácil. Lo bueno que era pues a plena luz del día, pero por ejemplo cuando llovía y todo eso, ahí sí le sufría, porque pues encharcaba y todo. Y luego ya tomaba el camión y de ahí a... ¿Cuántos camiones eran? De ida tomaba 2 camiones. Eran 2 camiones y donde me bajaban, ahí como era la misma avenida, pues ya para entrar hacia donde estaba la empresa, pues ahí pasaban muchos de los de administrativo. Entonces, como ya me conocían, pues me daban rayo. O sea, ya sabía, o sea, ellos me decían, no, yo paso tal hora. Entonces, en ese rango de tiempo yo ya estaba ahí. Y el primero que pasara ya era como que, bueno, pues vamos, todo de rayo. Digo, ya trabajaba, pues entraba a las 8, salía a las 2, llegaba salía a las 3. Salía a las 3 y luego hacía hora y media pues en lo que caminaba y tomaba. La ventaja es que caminaba y llegaba donde estaba una centralita de otra ruta. Y esa ruta me llevaba a un punto donde pasaba un camión de los que te llevan a la uni. Entonces me aventaba, caminaba esos pues,
15 minutos, 15, 20 minutos. Tomaba el camión, ahí esperaba en la centralita, creo que salían cada 7 minutos los camiones, no me acuerdo, creo que sí que eran, creo que eran cada 7 minutos. Pues rápido, ¿no? Sí. No yo agarrar puros míticos, no manches. Es que los tuyos sí era de que pide un deseo, ¿dónde estás? Y ya. O sea, si me iba bien, esperaba media hora. No, o sea, me tocó esperar 2 horas, 3 horas y no pasaba el camión. Y luego de por sí eso era tardísimo, o sea, bueno, en mi caso hablando de la facultad. O sea, pues que iba más o menos de 8 a 8. Y luego pues sales a las 8, ¿no? En lo que medio sales del salón, medio platicas, lo que tú quieras. Llegas a la parada a 8:30. Súmale 1 hora promedio, 9:30, una media hora de trayecto, si bien te iba. Llegaba a las 10, ya súper tarde. Yo, cuando yo llegaba a la uni, yo salía a tener horarios de 5 a 10. Entonces salía a las 10, tomaba el camión, llegaba a la Alameda, y en la Alameda tomaba el camión que me llevaba para mi casa. Pero yo debía de hacer, no me acuerdo cuál, no me acuerdo si era el camión de las 10:30 o 10:40, y se supone que después del camión de las 10:30, 10:40, había otro camión que era el de las 11:10, 11 y cachito. Pero esa ya era una moneda al aire. Entonces era de que tú siempre trata de estar a las 10:30, 10:40 para tomar ese camión. Porque puedes ser el último y si no, pues a ver cómo le haces para irte. Y la verdad es que de ahí a la casa, pues le colgaba, o sea, una buena distancia y pues tampoco era como para estar pagando taxi, ¿no? Sí, no, pues acá no estoy pagando taxi. Y además, pues me pagaban como practicante, me pagaban una baba. Casi todo se me iba en el transporte. No son todos los camiones, porque eran 2 camiones de ida, 2 camiones. Se te iba la vida, no tanto viaje. O sea, eran 7 camiones los que yo tenía que tomar diarios. Para ir al trabajo, de trabajo a la universidad, de la universidad a la casa. Entonces, pues se me iba el dinero en eso. Entonces, ya se me olvidó. Pero sí, el punto es de que tenía que tomar ese, y no, ya no la tomaba. Digo, hace rato y no abundamos, creo que podemos abundar mucho más en ese tema socioeconómico. Pero ahorita tocaste también otro punto que se hace bien interesante, y es, ¿cuánto tiempo te dabas en estos trayectos? O sea, prácticamente es un viaje. Es un viaje porque estás pasando de un municipio a otro. O sea, ahí estás viajando, literal. ¿Y qué haces con ese tiempo? ¿No? Y no puedes hacer, a veces no puedes hacer mucho, porque como dices, vas en el camión. Un camión, para empezar, si me imagino yo que si checamos el reglamento de tránsito, encontraríamos que se supone que no pueden personas paradas. Yo me imagino. Desconozco. Digo, no lo sé, pero por seguridad, eso no tiene sentido. A ver, el reglamento de tránsito lo que te dice es que si tú vas conduciendo, tienes que tener cinturón de seguridad, para empezar. Si hay un copiloto, tiene que tener cinturón de seguridad. Personas que van en la parte trasera del carro, tienen que tener cinturón de seguridad. El camión, pues, tiene para el chofer. Digo, que bueno para el chofer, tiene que mantener la seguridad. Los pasajeros no tienen. Digo, eso le varía a los precios, más de cosas, ¿verdad? Y sería ideal, pero también como están las cosas en nuestro país, es difícil que se puedan pagar servicios premium para empezar, ¿no? Hablando en general, ahorita de transporte, pero no en general. Ahora, no abundar en eso, pero ok. Ya tenemos esta imagen de que no necesariamente cumple con un perfil de seguridad suficiente para, pues, arropar y proteger a las personas. De entrada sentados, Sí. Ahora parados, mucho menos. O sea, ¿cuántas personas no se lesionan
cuando hay un choque, aunque sea leve, porque van parados, no tienen capacidad de reacción, se resbalan, o si reaccionan pero no se agarran, se caen, o están todos, a lo mejor incluso cuando están todos tan pegados, a lo mejor hasta hay ventaja, porque pues entre ellos se van neutralizando los movimientos, ¿no? Y no pasan mayores. Pero seguramente no es un tema de. Pero yo creo que también es riesgoso, porque por ejemplo, partiendo de mis recuerdos de cuando realmente llenaban, o sea, que no cabe ni un alma más, o sea, que nada más falta que metan gente y que la pongan así en horizontal entre el techo y el tubo del pasamanos, o sea, aunque ya no cabe nadie más. Entonces, yo sí creo que es mucho riesgo porque no creo, y eso pues está basado en mi ignorancia, que por ejemplo los tubos de los camiones estén hechos para soportar esa carga de las personas. O sea, en un choque, o sea, en un frenón, va a ser o sea, jalar, y realmente esa sujeción que tengan los tubos va a cargar con todo el peso de todas las personas que están paradas. Y yo creo que de ahí viene que muchos de los, bueno, aparte del mantenimiento y todo, de cuando ha habido accidentes que se terminan zafando los tubos de los camiones. Tampoco sí. O sea, no estoy diciendo que aquí en Nuevo León, pero sí me ha tocado ver tubos de camiones de los pasamanos, y cuando hay algún choque o accidente, si van varias personas paradas y agarradas de los tubos, pues se zafan. Yeah. Pero porque imagínate, pues es el peso más, o sea, es la inercia, vaya. Ya es el peso y pues no están hechos para eso. Entonces, pero bueno. Un punto es de que yo me doy cuenta que salí súper temprano, llegué como a las 11:30 a la casa. Imagínate, llegas a las 11:30 y tener que estar a las 5 de la mañana. ¿Cuántas horas dormía? Y en ese periodo de tiempo tenía 6 horas para cenar, prepararme mi lonche para el día siguiente, hacer mis tareas y dormir. ¿Tú qué haces tareas entonces? Yo sí era medio ñoña. Muchos van a decir que sí era ñoña, pero no siempre. Hay veces que, bueno, es que al inicio sí era ñoña, ya después me empezó a valer que eso era. Pero por ejemplo, ¿tú cómo harías? Ahorita vamos a ver los trayectos largos, de los tiempos. ¿Tú qué harías? O por ejemplo, más bien, hoy sabiendo lo que sabes, teniendo pues ideas, objetivos cumplidos por cumplir y demás, tuvieras todo ese mismo conocimiento, esa mentalidad de hoy, en aquel entonces, ¿qué harías para ser más eficiente? O sea, aprovechar esos lapsos tan largos y ser más eficiente o ser productivo. Digo, no sé si lo aprovechabas o te dormías. Yo lo que decía es que dormía menos entre semana, porque pues me ponía a hacer las tareas o a estudiar y todo eso. Ay, me acuerdo de que me estaba estudiando y nada más dormí como me acuerdo, dormí como 1 hora. Luego ya me paré para ir al trabajo y todo eso, pero por ejemplo, realmente lo que yo llegué a sacrificar más fue eso, la parte de dormir. ¿No había tu hermosito? No, adelante. Que me quedó carnita. Bien. Y pues el sueño lo recuperaba durmiéndome en el camión. No, eso sí. Que no descansas igual, pero la verdad es que es suficiente como para. Digo, me aventaba 3 horas. Y en el primer camión me aventaba como 1:30. Entonces, pues y era de las. Haz cuenta que yo me subía donde empezaba la ruta. Entonces ya me conocía el señor de que, hola, buenos días, hola señorita, ¿no? De que ya me subía, acomodaba mi mochila, me acomodaba así en el asiento y ya, me dormía. ¿Qué? Pero, ¿cómo lo pude haber hecho más eficiente?
Es que se me hace complicado pensar en cómo hacer más eficiente en temas de horario, porque realmente gran parte de lo que consumía mi horario, pues que por ejemplo, las horas de clase y las horas de trabajo, pues esas no, eran inamovibles. Lo único que me queda para ser más eficiente es lo del transporte, pero el transporte no depende de mí. Y todo ese colchón de tiempo que yo necesitaba hacer, yo tenía que llegar antes de la hora normal a la que pasaba el camión. Sí. O entonces, o sea, no es como que puedas reducir ese tiempo. Para hacer más efectivo ese tiempo, pues sería que no me durmiera, pero pues yo que estoy bien güey y que me mareo, o sea, no es como que pudiera estar leyendo o algo así. Ni escribiendo. Ni escribiendo. Lo único era, por ejemplo, ahorita yo creo que, bueno, en su momento no era como que tan fácil, lo de audiolibros y todo eso. Yo creo que es la única forma como pudiese ser eficiente, o poner de que videos relacionados pues con pláticas, o sea, cuestiones de educación financiera y cosas así, que ahorita es lo que, o sea, que he aprendido en el transcurso de estos años, y digo, ay, si hubiera sabido eso, pues me hubiera servido mucho, ¿no? Pero yo creo que es lo único, o sea, pues escuchar algo en mi caso, porque no, ni ver ni escribir, me mareo. Ya. Digo, pero ahí quizá la problemática, o sea, me parece bien, o sea, es buena idea decir, ¿sabes qué? Pues puedo escuchar un audiolibro, ver un video, creo que ya va un escaloncito por lo siguiente. En aquel entonces era más caro en realidad, o sea, los datos, pues. O sea, los planes que había estaban más limitados, o sea, no tenían la cantidad de gigas que hoy se tiene. Y aparte, pues también. Para un estudiante sí es cierto. Sí, o sea, no había manera. O sea, si tenías datos, pues tenías algunos cuantos. Y realmente no era ni tanto, pero en ese entonces era más mensaje. Él lee los mensajes multimedia. O sea, ni siquiera era de WhatsApp. Sí. ¿Me explico? Tienes lo que Entonces, sí cambia un poquito el panorama y las herramientas que había en aquel entonces y cómo acceder a ellas. Entonces, sí, los audiolibros, bueno, tendrías que haberlos conseguidos por internet, bajarlos a tu computadora, descargarlos a tu celular, que se podía hacer vía... Era el Windows Media Player, ¿no? Sí, digo, todavía existe. Porque no había Spotify en esa época. Entonces tú descargabas tu música en la compu, la guardabas en el celular. Ya. Ya no me acuerdo de eso. O el iTunes también estaba allá. Pero... Pues sí, pero yo era... Tendrías que descargar... No, pero podías descargarlo gratuito, yo tenía iTunes en aquel entonces. Sí. Ah, iTunes, sí, ya. Entonces tenías que descargarlo, mover a tu celular y escucharlo, lo cual es buena idea. Sin embargo, hay un factor de seguridad. ¿Por qué? Porque en los camiones también asaltan. Exacto. Y asaltaban, obviamente. Entonces, ese es un factor. Y sí, de hecho es complicado cómo aprovechar esos tiempos. De cuando te mareas, yo ahorita pensando en la distancia, quizá lo que haría. A ver, lo de la universidad, pues, por lo que hago, pues, o sea, lo que hacía en los tiempos donde me enfocaba a hacer tarea o estudiar, lo que fuera, lo hacía, ¿no? A veces iba estudiando, de hecho, en el camión. ¿Por qué? Porque no había estudiado, porque, a ver, o sea, yo era foráneo, yo tenía que limpiar la casa, yo tenía que hacerme la comida, yo tenía que hacer todo, ¿no? Prácticamente. No, pues no prácticamente, pues lo hacía, ¿verdad? Con nuestro hermano y yo. Entonces muchas veces no me da tiempo de estudiar, hacer la tarea. O lo que hace es que balanceaba. A ver, si hago estas tareas, puedo dejar estas sin hacer. ¿Por qué? Porque estas he entregado todas. Lo que tenía que hacer era balancear. Y aún así dormía 2 o 3 horas. Sí, pero estaba bien cañón eso. Y luego si ya hubo fuga no sé dónde, si hay que reparar no sé qué en la casa, eso nadie lo hacía. Ni tenía dinero para que lo tenía que hacerlo yo. Eso es lo que aumenta el grado de complejidad de cómo tú viviste la parte de la facultad. Porque pues al final yo vivía en la casa con mi mamá y con mi hermano. Y si pasaba algo, pues estaba mi hermana o estaba mi mamá que lo resolvía. Sí, digo, muchos por ejemplo, los que no son foráneos, o sea, que viven aquí,
con su familia pues tienen otras bondades que les facilita poder estudiar, poder hacer. El hecho que ¿no? te preparen la comida, que te Y no laven la ropa, no, ya no estás tienen, del otro o lado. sea, no tienen tareas del hogar. Exacto. Sí, a lo mejor lo ponen a limpiar un poco, pero les hacen comida, les preparan su cama, les barren, trapean, o sea, casi los bañan, ¿no? Y en mi caso, ¿no? Digo, también pasaba que pensaban, ¿eres foráneo? Ah, pues tiene dinero. No, era lo que pensaban, ¿no? Y pues uno ahí rascándolos a ver qué comías. Pero bueno, a lo que iba con esto es que sí trataba de aprovechar el tiempo del camión para dos cosas, o para dormir, porque digo, o sea, yo dormí en promedio 2, 3 horas diarias. Y encima todavía así me metí al grupo de teatro, pero bueno, como que no entendía, ¿verdad? No, pues el que por su gusto. Me gustaba sufrir y no dormir, pero bueno. Entonces, aprovechar estos lapsos para leer un poco digo, mi informática era, de hecho, no se tenía que estudiar capítulo 5, empezaba a leer capítulo 5 y llegaba a un punto que decía, para saber más de esto, ver el capítulo 7. Ok, llevo apenas 4 párrafos del capítulo 5, me faltan un chorro de páginas, no me interesa, quiero ver el capítulo 7 porque quiero saciar mi curiosidad. Y terminaba leyendo cualquier otra cosa y sabiendo cualquier otra cosa, menos lo que tenía que saber para la clase o para el examen, lo cual eso era complicado, ¿no? Entonces, ahorita pensándolos, en realidad sí era difícil optimizarlo porque me faltaban dos cosas. O sea, una, pues era dormir, porque siempre estaba muy cansado y mal alimentado. O sea, 2, 3 horas durmiendo y mal comido. O sea, es complicado, la verdad. Y luego, aparte de eso, pues no había acabado la tarea, no terminado de estudiar, no había hecho. Entonces, trataba de aprovechar para hacer esas dos cosas. Pero, considerando mi pregunta y por responder a algo que puedas pues, hacernos como pensar un poquito más en eso, a lo mejor lo que yo hubiera hecho es en una libreta, probablemente aparte, o sea, de las que llevaba para la facultad, empezar a escribir, y no solamente escribir, puede ser dibujos, diagramas, mapas mentales, algún concepto así, pero empezar a proyectar el futuro. A ver, ¿qué va a pasar cuando acabe la carrera? ¿Qué va a pasar si inmediatamente empiezo a trabajar? ¿Qué va a pasar si hago la maestría? Que al final fue el caso que entre que me gustaba, lo quería y me fue dando. ¿Qué va a pasar si hago un emprendimiento? Sí. Y si hago un emprendimiento, ¿en qué y cómo lo hago? Digo, nosotros tuvimos una materia que me imagino que tú también la llevaste, no sé, de emprendimiento, emprendedurismo, no recuerdo cómo se llamaba. Digo, a mi juicio, pues estuvo algo limitada, en realidad, creo que no fue tan profunda o tan interesante como pudo haber llegado a ser. Pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Y es otra opción, ¿no? Pero tampoco son limitativas, o sea, ¿por qué hacer la opción 1, 2 o 3? Entonces, creo que yo hubiera empezado a plasmar ese futuro y detallarlo, porque entre más detalles, empiezas por escribir, empiezas por hacer tus mapas o tus garabatos. Yo sé mucho hacer garabatos, la servilleta, lo malo que hago servilleta y la pierdo, ¿no? Mira, soy un desastre con la servilleta. Entonces, creo que lo puedo haber plasmado ahí. Incluso, yo tenía también, desde aquel entonces ya tenía mis propias teorías. Las pude haber, o sea, pero casi todas las tenía acá, o sea, pocas las plasmé. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿verdad? Me faltaba a lo mejor metodología de trabajo. Pero el punto que yo creo que haría es, entonces eso me hubiera llevado a tener una idea mucho más sólida de qué hacer y cómo hacerlo. Creo que ese sería a lo mejor el enfoque diferente que hubiera hecho en aquel entonces, o sea, partiendo del conocimiento de hoy y la experiencia de hoy. Pero aquí yo creo que la pregunta, o sea, yo creo que está bien, sí es un tiempo que se pudo haber aprovechado mejor, suena viable lo que comentas, pero por ejemplo, para esa edad, para ese entorno, ¿cuál sería el detonante para que
alguien de esa edad se ponga a pensar así. Porque eso es lo complicado, o sea, complicadamente alguien se va a poner a pensar, ay, después de que termine de trabajar, de estudiar, voy a tener que trabajar y viene el SAT. Sí, claro. O sea, en ningún momento nos preparan para empezar a pensar y prepararnos. ¿Quién no nos prepara? Pues yo creo que el sistema de educación, al menos en universidades... Es que ella te está respondiendo, pero a ver, ¿quién no nos prepara para eso? Pues yo creo que desde nosotros mismos o el entorno. O sea, es que no está... Por sistema educativo no existe. Claro, pero a ver, ¿quién te prepara para salir a trabajar? Pues nadie. La universidad, como nadie. Pero la universidad te da la parte técnica. O Por de eso, lo que te digo. ¿quién se supone entonces? ¿Quién se supone que te prepara? A ver, si tú vas a... No, sí, ya, la universidad. Claro, o sea, si tú vas, buscas un trabajo, o sea, es que soy ingeniero en tal. Sí. Ah, bueno, te acepto, entras a mi empresa porque eres ingeniero y tienes aquí en tu CV y tienes tu cédula profesional que te vale de tu universidad. Entonces, la universidad te prepara. ¿Me explico? Entonces, esas deficiencias son de la universidad. Ese es un punto. Que no es la única que deberá preocuparse por eso, por supuesto. Una es el individuo mismo, pero el problema es si estás, o sea, estás buscando en un mar, en un entorno donde tú ni siquiera sabes qué hay. Exacto. Es difícil hacerte las preguntas correctas Para poder llegar a eso. Exacto. Entonces, tienes el componente de la universidad, tienes el componente del individuo, pero tienes el componente de la familia, del papá, mamá, el primo, prima. Sí. Todos los mayores que tú podrían empezar a inducir en eso. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque pues a algunos se les ocurre, como tampoco a mí nadie me dijo, pues tampoco el que aprende a los golpes, alguna cosa así. Están a lo mejor otros agentes terceros que pueden ser tutores, tal vez. Entonces, esos tutores, esos familiares, ellos estuvieron presentes, no, bueno, tutores no necesariamente, pero el punto es que hay un grupo que estuvo presente en la formación previa a la universidad. Entonces también esa formación previa, el entorno, los amigos, va a influir para que tú te puedas hacer ciertas preguntas. Sí. Entonces, si estos toman un poquito más la batuta y súmale que la universidad, a ver, les va a hacer falta esto y aquello, vamos a apoyarlo, vamos a hacer un programa también para que, porque tampoco nadie te dice cómo voy a una entrevista de trabajo, sí. cómo me desenvuelvo en una entrevista de trabajo, quiere responder, que no responde. O sea, yo realmente creo, sí creo que o sí considero que como que la última instancia donde se debería de ver sería en la universidad, porque se supone que es como que ya el entrenamiento formal y especializado para lo que tú vas a querer desarrollar, que la verdad es que digo, y eso ya es como que otro tema, el hecho de que pues, lo que estudias no necesariamente es lo que terminas haciendo, pero pues, bueno, eso ya es punto y aparte. Pero, que da para profundizar. Sí. Y pasa más, no he visto ninguna estadística, pero estoy casi seguro que es algo que pasa más como un fenómeno en México o en Latam. Habrá que indagar, estoy casi seguro de eso. Habrá que ver eso. Pero por ejemplo, yo ya te había platicado que existen algunas franquicias donde puedes llevar así como clases extracurriculares a los niños y ahí les enseñan a los niños como toda la parte de negociación, manejo de negocios, etcétera, pero en un entorno donde pues están chicos, pero pues empiezan a entender y se empiezan a ver involucrados en esa parte de compra, venta, pues todo lo que involucra en la negociación. Y a mí me parece... Como Kitsania, ¿cómo se llama eso? Bueno, Kitsania es ¿O es otra cosa? Sí, bueno, ese es el lugar donde, como el parque temático, ya, sí. Como un mundo de veras donde están los trabajos y algo así. Pero en estas son como escuelitas. No, claro, simplemente me recordó. Ok, ya, sí. Entonces, pues a mí me parece que es muy válido, es que son temas que se deberían de estar viendo desde primaria.
¿Por qué? Porque todo es una negociación. O sea, desde el hecho donde el papá le está pidiendo algo al hijo, estoy de acuerdo que muchos papás van a ser tajantes y de que no, aquí son mis reglas y te calles, ¿sí? Pero yo sí creo que es muy importante que desde chiquitos se empiecen a desarrollar esas habilidades, porque en cualquier punto de la vida vas a ser vendedor de algo o comprador de algo. Es mucho más sencillo ser comprador, pero yo lo que pienso y lo que veo en general es que a la mayoría de las personas se les dificulta vender. No saben cómo vender. Creo que es más sencillo comprar, pero no necesariamente más sencillo ser comprador. O sea, por comprar, vas y compras. Sí. Pero ser comprador creo que implica otras cosas. Implica que atrás tu sistema financiero está bien. Y que no va a afectar al revés. Bueno. No necesariamente lo que dice. Pero me refiero que, bueno, para que me entiendas, no estoy diciendo que esté bien en que tenga los números negros. Okay. Estoy diciendo que tenga un sistema financiero y que independientemente de lo que tú hagas no lo estés afectando. Pero la mayoría tiene puros números negativos, no tienes dinero, pero aún estás comprando. Entonces, ser un comprador, hablando ya como nivel empresa y negocio, no necesariamente es más fácil que ser un vendedor. O sea, sí. Hay muchas situaciones, yo creo, o sea, es difícil decir, o sea, he escuchado, he visto tantas cosas que yo no te sabría decir, porque todo lo que yo he escuchado son de conocidos, ¿no? O incluso historias de conocidos, pero no creo que el comprador es más sencillo, ¿no? Comprar es más sencillo. Bueno, sí, comprar que ser comprador. Sí. Pero ese era mi Bueno, sí, mi porque punto. todo hay un análisis de fondo, ¿no? Si vas a ser un comprador, ya estás, si estás hablando de... Sí, no, y está cayendo los que, o sea, no te pago en tantos meses, pero quiero esto ya, y negocian impresionante y a veces hasta terminan comprando. Pero ese es el punto, o sea, la mayoría de la gente ni tan siquiera sabe hacer eso. O sea, la mayoría de las personas, y yo creo que eso es algo también cultural, es que no me gustan las matemáticas son muy difíciles. Y yo, pues sí, o sea, estoy de acuerdo, no todas las personas tienen la habilidad o la facilidad. Son tipos de inteligencia. Ajá. Pero, discúlpame, pero te van a pagar y es dinero, ¿sí? Y ese dinero tú tienes que contar. Y de ese dinero tú vas a tener gastos. Entonces, o sea, implícito vienen las matemáticas. Y si tú no eres bueno y no sabes de matemáticas, ¿cómo esperas poder tener, o cómo esperas no tener problemas de deudas, cómo no tener problemas en general económicos, si no sabes cómo controlar eso? Sí, al final... O sea, va implícito, es algo aunque tú no sepas, que por ejemplo, lo vas a de finanzas personales, pero tú sabes matemáticas, tú puedes inferir y tener tu sistema de finanza personal. Exacto. Pero digo, es muy cierto lo que dices, y el problema también está en que llevar del conocimiento teórico o abstracto a algo práctico, hay un umbral que está ahí de por medio que va a hacer que lo puedas llevar o no lo puedas llevar. Entonces, si tú te acercas mucho a ese umbral de manera positiva, porque el tipo de inteligencia que quieras, porque eres muy práctico, porque te explicaron bien lo que tú quieras, vas a poder entender que las matemáticas tienen su función. Exacto. ¿No? O cualquier otra materia. Pero si estás hasta el otro lado, por todas las circunstancias del entorno propias o demás, ¿cómo va a ser esas matemáticas? ¿De qué me sirven? Y tú vas y le preguntas a un adulto, o sea, tú como niño le preguntas a un adulto que está en un umbral similar, te va a decir, pues, yo tengo tantos años y nunca me han servido, ¿no? Te puede pasar. Sí. Y a mí me pasó, o sea, yo pregunté en su momento, le pregunté a mis papás, le pregunté a tíos, le pregunté a, pues, no sé si hasta señores conocidos, porque de niño yo hablaba con cualquier persona que me regañaba porque me decían, te van a llevar. Hasta la fecha no sé, como que he pasado por curvas ahí, que lo hacía, que no lo hacía. Pero bueno, digo, tengo la posibilidad de hacerlo, simplemente no lo hago tanto, tal vez, no sé. Sí. Pero bueno, el punto es de que muchos me dijeron que no servían para nada. Sí. Y que como adultos nunca lo usaron. Pero por ejemplo, hoy yo como adulto, disfuncional si quieres, sí las usas. Y no solo en el trabajo, lo usas en la vida. Y si las sabes usar,
es realmente una catapulta para poder llegar a tus objetivos incluso. El simple hecho de querer planear y que la mayoría de las personas cuando ya están trabajando es, ¿sabes qué? Es que me quiero ir de viaje. El hecho de planear ese viaje te va a involucrar matemáticas, de que cuánto gastas, en dónde vas a tener que ahorrar o que no vas a necesitar comprar. O sea, de que sabes que esto sí es indispensable, esto no tanto, me puedo aguantar porque prefiero juntar para las vacaciones. Claro. Desde ahí ya va. Pero yo lo que pienso es que muchas veces está bien la forma, bueno, no está bien la forma, no estoy de acuerdo en el 100% de cómo se explican las matemáticas, porque las enseñan como un método de que suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, lo que sea, pero en ningún punto dan una explicación de cómo aterrizarlo con algo que la gente va a utilizar. Sí, claro. Entonces, las personas que tienen esa habilidad matemática, pues los van a agarrar y, o sea, los van a entender enseguida y no van a tener ningún problema. Pero para esos que su inteligencia no está orientada a la parte de matemáticas, pues ellos solamente van a ver números y símbolos. No, lo que quieren es sacar lo que puedan para... Y ya lo que sigue. Ajá, entonces, ¿por qué no explicarlos? O sea, sí irlo explicando, pero irlo poniendo o aterrizando más a cosas que realmente van a necesitar. Y no, o sea, por ejemplo, si son niños, no necesariamente se los tienes que explicar de que, si es que tú vas a tener una tarjeta y te vas a ir a comprar, o sea, es con dulces, con juguetes, se los empiezas a explicar, de que, oye, pues ¿cuánto necesitas tú? Lo de inversiones. Sí, pueden ser actividades. Exacto, o sea, aterrizarlo a la edad, actividades, proyectos en la que se encuentran para que les sea más fácil asociar. O sea, yo creo que ese es un gran problema en cuestión, o sea, no solamente para la parte de matemáticas, en general, cualquier materia, cuando la persona no logra aterrizar ese conocimiento que está adquiriendo con una aplicabilidad. Entonces, yo creo que de ahí viene todo el problema. Entonces, por eso es que me gusta ese estilo digo, según yo son franquicias, que dan ese tipo de clases, porque al final sí. estás complementando algo que no están teniendo en el sistema educativo los niños y les estás dando herramientas. Tiene un costo, ¿no? Claro que tiene un costo. O sea, me refiero que no es un costo marginal, es un costo la verdad restrictivo. Es que no cualquiera puede, o el grosso de la población no pudiese tener acceso a ese tipo, porque pues si ahorita yo decía de lo que yo ganaba se me iba casi el 70% en transporte. Sí. Imagínate, y era solamente, o sea, lo que yo ganaba ¿tú? era yo, y lo que aportaba, lo poquito que me quedaba, pues le aportaba ahí a la casa. Pero imagínate, hay personas que en su momento estaban ganando lo que yo ganaba y tenían familia. Entonces, definitivamente no iban a tener para poder pagar ese tipo de clases extracurriculares. Pero sí creo que es algo que se debería de considerar para meterlo en el sistema educativo, porque es algo necesario. O sea, realmente yo sigo viendo, y es algo que yo me sigo así, lo sigo teniendo muy en mente, hubiera sido mucho más sencillo el ingreso y la aplicabilidad, o sea, el introducirte a esa parte de trabajo, si hubiera salido ya de universidad con esos conocimientos de educación financiera, manejo de SAT. Sí, yo creo, o sea, realmente se necesita que las personas sepan y que estén orientadas, porque luego por eso llega el SAT y de que, no, pues es que... ¿Lo pongo bien? Sí. Igual yo pongo aquí también. De que, pues te toca auditoría o te llegan los correos de que no te estás haciendo tus declaraciones o tus pagos y no sé qué, pero es que nadie te explica. Y la verdad, vas a los portales del gobierno y la verdad es que amigables no son. O sea, te avientas ahí un buen rato buscándole dónde encontrar la información que necesitas, porque puede que encuentres el proceso, pero el proceso nada más te va diciendo, pero o sea, lo empiezas, lo que es en línea al menos, lo inicias y vas leyendo, pero pues si no sabes nada, no le entiendes. Entonces... Voy a comentar unas cosas antes de pasar a lo siguiente. De lo que tú estás diciendo,
está el aspecto de lo que podría funcionar o ayudar si se enseñan desde la infancia, idealmente dentro del sistema educativo. Perdón. Y dos, todo el tema del SAT en la vida adulta, ¿no? O sea, son dos temas que de hecho parecen separados, pero están conectados con un hilo muy lejano, muy extendido si quieres, pero hay una conexión. Ahora, de lo primero, y que no se te olvide lo primero y lo segundo, ¿no? Porque ahí no variamos. Pero lo primero, sí, yo opino que es cierto lo que mencionas y sí ayudará mucho. Porque, digo, realmente esta habilidad de negociación, de venta, sí es muy necesaria, más allá de quien se va a dedicar o no a las ventas. Exacto. Porque no necesariamente vas a vender servicios o productos. Te estás vendiendo a ti mismo. Cuando llevas tu CV a una empresa, Pero eso te iba a decir. te estás vendiendo a ti mismo. Cuando estás en una entrevista de trabajo. Cuando estás joven y vas y le pides permiso a tus papás para salir, estás vendiendo una idea, estás vendiendo una salida, estás vendiendo algo, o sea, todo el tiempo estás vendiendo algo. Y qué mejor si vas adquiriendo habilidades desde joven. Esa es una, ¿no? El tema financiero también es importante. Porque de por sí, en México es un país, pues, nos gusta, ¿no? Que es un país, vamos a decirlo así, en vías de desarrollo. Soy bonito, ¿no? Pero bueno, llevamos décadas o siglos, no sé cuánto llevamos en esa supuesta vía de desarrollo y nomás no pasamos a un desarrollo. Entonces, la movilidad socioeconómica es muy pequeña a nula. Digo, habrá que checar otras estadísticas un poquito más globales para ver si algo cambia en otros países, pero en México es nulo prácticamente. ¿Y por qué nulo? Porque, para empezar, hay un ecosistema inhóspito para hacerlo. Dos, las herramientas como mexicanos no las tenemos. Sí. O sea, nosotros tenemos ya algunas, y eso pues medianamente nos está ayudando a buscar ciertos cambios, ¿no? Pero es porque nosotros hemos sido también muy autodidactas, hemos preguntado, hemos informado, bla, bla, bla. Pero ahora, ¿por qué no hay esto? O sea, ¿por qué no hay finanzas? ¿Por qué no hay negociación? ¿Por qué no hay RH? O sea, incluso, no sé, ¿verdad? Habrá que analizarlo y complementar bien un sistema educativo, pero ¿por qué no pasa? O sea, no pasa porque el gobierno no quiere, los maestros no quieren, no hay la visión, o sea, habría muchas preguntas ahí. Pero si alguien tuviera la visión en alguna de esas partes de esa cadenita, las cosas medianamente pudieran cambiar. Medianamente, porque también si no está en la posición de poder necesaria, no va a suceder. Esa es otra realidad. Sí. Ahora, en este hilo inicial que yo comentaba del punto 1 y punto 2, punto 1 que ahorita mencioné, punto 2 progresar, obviamente hay muchos puntos aquí, muchos, digo, al final vamos a decir una cosa así, que es una línea es una sucesión infinita de puntos, ¿no? Pero bueno, esta línea ficticia vamos avanzando prácticamente de manera infinita, de punto A a punto B es infinito, ¿no? Entonces avanzamos infinitamente a un punto de un medio infinito, por así decirlo, si me permite la expresión. Avanzamos. Es más, vamos a avanzar previo a la universidad. Prepa. Sí, digamos la prepa. Porque en la universidad muchas veces la gente, y me incluyo, no la aprovechamos al máximo? Porque muchas veces, digo, en mi caso la verdad es que yo sabía que quería estudiar. O sea, yo tengo una pasión muy fuerte por la ciencia. Me encanta la química. Al final soy químico. Pero hay otras vertientes que también me gustan mucho, ¿no? Biología, genética, física, incluso mecatrónica. Que tengo unos amigos mecatrónicos, de hecho cuando estaba todavía en Tabasco, algunos amigos recuerdo que iban a hacer esa carrera, a mí me llamó la atención, pero
cuando vio el plan de estudios que al final terminé por estudiar, esa química profunda, o sea, sí se sabe más que esa sed de conocimiento que constantemente tengo, o sea, a lo mejor más si me caen todos, no lo sé. Entonces yo sí me fui por esa carrera. Entonces yo sí tenía muy claro lo que quería estudiar y definitivamente lo volvería a hacer, o sea, por eso era la misma carrera. Pero lo que no tenía muy claro era qué iba a hacer después de estudiar. O sea, una vez acabó la carrera, ¿qué iba a hacer? Ahí había una nebulosa. ¿Okay? Entonces, tampoco tenía muchos argumentos para saber. O sea, tendría que haberme hecho lo que decía hace rato. Tendría que haberme hecho las preguntas correctas. Pero hacer las preguntas correctas, de hecho, es de las cosas más difíciles que hay. O sea, hay infinitas posibilidades de preguntas. A ver, si me dicen que solo hay 5 preguntas en la vida, a lo mejor las más importantes puede ser que haya un número relativamente limitado. Pero las preguntas que te puedes hacer son infinitas. Y quien diga lo contrario se está limitando esa posibilidad. Sí. Entonces, no sabes cuáles son las preguntas. Pero ¿qué pasaría si tú te obligas a tener diferentes tipos de experiencias? ¿No? Si vas a las universidades previamente y preguntas aquí, preguntas allá, preguntas tal, preguntas a la gente que debes preguntar, que también no sabes a quién realmente debes preguntar. Pero bueno, supongamos que logras esto. Entonces, ese es tener un panorama, una visión 360 grados. Para eso se supone que existen los orientadores vocacionales, ¿no? Sí, pero... Puntos suspensivos. No dudo que hoy haya por algunos supuesto que hay buenos. Ajá, no dudo, pero yo creo que son las excepciones, o es como cuando pedías un deseo, ¿no? Cuando veías un camión, el mítico manantial. No. Que pedías que lo veías y decías, pido un deseo. Pensé que iba a decir que uno sería fugaz, pero sí. O como uno sería. Pero en un manantial es no sería fugaz. Entonces. 101, creo, ¿no? Un manantial. Entonces, o sea, tío, sí creo que debe de haber sus excepciones. Y qué padre las personas que tienen esas excepciones. Pero sí considero que se debiese reestructurar, se debiese tomar un poquito más a conciencia. O sea, yo creo que al menos yo sé que no todas las personas van a aprovechar las cosas aunque las tengan enfrente. ¿Okay? Porque también no sabemos, que es algo que yo te he compartido anteriormente, yo creo que cada persona trae sus propias batallas con sus propios demonios, ¿no? O sea, cada quien está enfrentando las cosas de la manera que puede, como lo sabe hacer. Bueno, no necesariamente como debe. Exacto. Entonces, bueno, pero eso ya es otro tema como para profundizar. Pero sí creo que, por ejemplo, aunque tú tuvieras un buen orientador vocacional, aunque tú tuvieras esas clases, estoy consciente que no todos lo van a saber aprovechar. Porque me ha tocado, y he visto personas inclusive ya adultas, que se están preguntando por qué les va mal, por qué la vida se ensaña con ellos, y tienen la respuesta enfrente. O sea, no es nada complicado, pero como ya traen esas broncas, esas batallas internas, no alcanzan es una a ver. secreta, pero en la vida. Exacto. Bueno. No alcanzan a ver lo que tienen enfrente y que realmente se están ahogando en ese vaso con agua cuando es bien sencillo. Pero también está la gente como que le gusta pues estar sufriendo, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra cosa. Entonces, sí creo que no todos lo van a aprovechar, pero el hecho de que esté a disposición, que se vuelva una materia, que lo estén explicando, al menos algo se les va a quedar. O sea, o van a decir, bueno, no me acuerdo, pero sí he escuchado ese término.
Entonces, cuando ya les vaya a tocar una aplicación dentro de la vida ya más grandes, ya sea en universidad, cuando empiecen a hacer prácticas, el servicio social, que es como que el primer contacto ya con trabajo real, y los que empiezan a trabajar antes, pues la verdad es que les va mucho mejor, ya llevan un camino recorrido. Pero, o sea, al menos empezar a que esté ahí, porque ahorita ni tan siquiera está ahí. Entonces no les estás dando ese panorama de que, oye, también existe esto. Y yo creo que puede haber muchos que lo van a aprovechar, otros que no tanto, pero bueno, por algo vas empezando. Ya después tú vas viendo, ok, ¿sabes qué? Ya lo implementé, no es la metodología correcta para dar estas clases. Bueno, vamos a hacer modificaciones para que vaya mejorando y vaya trayendo la atención de los alumnos. Pero pues eso ya, o sea, es algo que vas haciendo sobre la marcha, pero pues ni tan siquiera lo tenemos ahorita. Y es algo que es completamente necesario. Y además, ¿cuánto cambió? O sea, de ahorita de pandemia, ¿cuántos años no avanzamos en tecnología? En un periodo de 2-3 años. Entonces, para mí no es algo aceptable que sigamos estando tan rezagados cuando es algo que nos impactó a todos. Claro. O sea, yo te entendería, no lo aceptaría, no significa que lo aceptaría, pero lo entendería más. Si tú dices, ¿sabes qué? Solamente pasó en un sector. No sé, pasó solamente en el sector salud o solamente pasó en el sector industrial. O sea, no todo a nivel global se vio impactado, pero ahorita fue a nivel global. Y si tú lo quieres ver, ahorita en todo México se vio impactado por la pandemia. ¿Qué pasó? Pues se empezó a aplicar lo del home office, se empezó a hacer más uso de plataformas electrónicas. Que ya existían, pero nadie te lo usa. Exacto, o sea, fue como esa resistencia al cambio y es, madres, o sea, ¿es esto o muero de hambre? No, pues voy con esto, ¿no? Entonces, ya está, o sea, lo más complicado ya lo tienes, o sea, ya ahorita la gente, ya casi, bueno, una gran mayoría de las personas traen celular. Entonces, al menos en el celular, ¿cuántas plataformas educativas ya hay? Claro. ¿Cuántas de esas plataformas educativas son gratis? Es más, ni piensas en la plataforma educativa, tienes a YouTube, en lugar de estar, no, o sea, no digo que no, puedes ver tus videos y lo que tú quieras, pero al menos hazte el propósito de 1 hora al día, dedícale a algo que sea educativo, aparte de, si estás estudiando, pues aparte de las tareas o de lo que sea, si no estás estudiando, cuando ya eres trabajador, que eres un godín, pues al menos dedícale a ver un video relacionado con lo que haces en tu trabajo, o si quieres, no sé, te gusta la música, de que cómo aprendes a tocar un instrumento o cómo aprendes a escribir, si te gusta la pintura, escultura, qué otras técnicas para pintar existen, o cómo preparar el barro, o etcétera. Pero hay muchas formas, o sea, la educación no necesariamente tiene que ser irse por el lado físico-matemático. O sea, claro. Infinidad. No, ni siquiera tiene que ser institucional. Exacto. A ver, vivimos en un La mundo. jardinería. Vivimos en un mundo donde el Claro. papelito habla, ¿no? Y tener una certificación acredita tu conocimiento. No siempre se cumple, pero así es. Sin embargo, no siempre, ni en todos los aspectos, ni en todos los trabajos, es tan necesario. Por ejemplo, lo que tú de jardinería. O sea, viene el jardinero, yo no le estoy pidiendo su certificado. Entonces, si él aprendió donde haya aprendido, luego lo practicó y se volvió bueno, ahí lo tiene. Pero sí, hoy hay muchas herramientas de aprendizaje, por supuesto. Y, o sea, en YouTube encuentras lo que te imagines. O sea, encuentras información hasta líneas de producción. De hecho. Es interesantísimo. Lo único que yo agregaría ahí es que sí es vital, por ejemplo, saber inglés. Porque la información en español sí está un poquito limitada en algunas cosas, pero la pones en inglés Un bastantito. y aumenta el panorama que puedes abarcar. Sí. Pero, por ejemplo, detallando un poquito más, hablando de esta cuerda imaginaria que hablábamos,
y que fue muy bueno todo lo que tú decías de la pandemia, las tecnologías y demás, que al final es otro grupo de herramientas de los cuales los jóvenes se pueden apalancar, güey. Entonces yo lo que también pensaría es, o sea, ¿por qué no? O sea, desde la prepa, o sea, dentro del sistema educativo, digo, no sé cómo sea aquí en Monterrey, pero en Villahermosa, al menos como me tocó, o sea, no era obligatorio hacer unas prácticas o un servicio social en la prepa, estoy hablando de la prepa. No me acuerdo. Sé que yo hice prácticas en O sea, servicio social, pero no me acuerdo si era obligatorio. Debería haber un sistema ya para que, o sea, ya que trabajen, que vean cómo se mueve. Lo primero, yo nunca he trabajado en un Oxxo, pero un Oxxo es un lugar muy bueno para un joven. ¿Por qué? Porque sabes toda la logística, ves los precios, ves la parte contable, ves el cobro, ves al almacén, la primera salida. Haces tu inventario. Tiene prácticamente todas las aristas. Trato con cliente. Trato con cliente, con los proveedores, o sea, está muy nutrido en ese aspecto. No, y aparte llegan y te asaltan, o sea, le ponen un sazón especial, ¿no? O sea, no, o sea, tiene otro nivel de... ¿No? Entonces, el vivir esas experiencias, el trabajar, bla, 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 empieza a abrir la visión. Sí. Pero obviamente esa visión también va a estar sujeta, lo voy a decir así, al nivel de hambre que tengas. Pero hambre física, o sea, son dos hambres, ¿no? El hambre mental, para ellos es súper claro, les va a ayudar un chorro. Pero los que tienen esta hambre, o sea, esta hambre real física, es bien difícil. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona con glucosa. Si tú no tienes glucosa acá, no das el ancho. No das el ancho, así, sencillo. Y no ahorita estamos hablando de los adolescentes, no le pasa solo a ellos. Imagínate en la infancia. En la infancia no tiene suficiente alimento. O sea, el niño no se va a poner a aprender matemáticas, aunque tenga la habilidad. Bueno, a menos que sea un virtuoso total. Pero puede tener cierta habilidad y no la va a aprender. ¿Por qué? Porque tiene hambre, o sea, sus problemas son otros. Exacto. Entonces, no va a rendir simplemente por eso o simplemente por todos los problemas de casa los está arrastrando ya. Que es lo que te decía, o sea, no todos lo van a poder aprovechar, no porque no lo quieran aprovechar, sino porque cada quien trae sus batallas detrás. Eso le pone un grado de complejidad. Sí. Pero por eso es importante, o sea, entre más robusto sea el sistema educativo, puede mitigar un poquito esas complejidades. Pero en realidad tienes que, o sea, es un monstruo a 1000 cabezas, que tiene que atacar muchas cabezas. Porque la educación, la inserción en la vida profesional, no depende solo de la educación. Ese es el tema. No depende solo de la educación. Depende del entorno, depende de la economía de la familia. En la economía de la familia pues está influenciado por cómo se mueve el papá, mamá, la familia, su entorno, el gobierno, la política, bla, 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 bla. Es muy complejo. Pero puedes empezar a robustecer esta parte con lo que comentabas de las finanzas, la educación temprana, ¿no? En etapas tempranas de educación. Estas vivencias, o sea, por ejemplo, lo de trabajar, que sea obligatorio tener este tipo de programas de prácticas, de servicio social. O sea, incluso a lo mejor, digo, es una tontera, a un educador que nos pueda orientar algún día nos dará sus opiniones. Pero, por ejemplo, aquí en Monterrey, la prepa ya es de 2 años. En Villahermosa y en prácticamente cualquier estado de la República es de 3 años. En Victoria era, bueno, donde yo estuve fue de 2 años. Por ejemplo. Pero fuera de esos 3 años. La gran mayoría son 3 años. Sí. A ver, si ya la hacen aquí en 2 años y Monterrey es de las ciudades más grandes de México, es la capital industrial prácticamente. O digo, una sería que fuera de 2 años en todos lados, pero que ese último año sea de un programa en industria, en un servicio, bla, 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 o sea, pero que ya sea... 2 años de escuela y 1 año de industria, algo así. Sí, pero que esté dentro del programa educativo. Ok. Entonces, tú vas con tus experiencias, tú ves bla, 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 y solo tienes 1 hora al día o a la semana X cantidad de horas, donde ves ya materias muy puntuales, muy específicas, y que los maestros que te den a lo mejor incluso que sean quienes han trabajado, que tienen experiencia,
Porque hay otro tema ahí. Apenas te iba a decir, bueno, o sea, no todos lo van a poder entender porque toda su vida han sido maestros. Y no está mal, porque pues al final se especializan en eso. Pero claro, ellos son totalmente académicos exacto. Y profesionales de la enseñanza, ¿no? Pero ¿cuántas personas retiradas que tienen tanto que dar están ahí sin poder hacer nada? Que eso se me sigue haciendo una estupidez. O sea, hay gente de 70 años que está, ¿ve? Pero súper vivaz, pero nadie los quiere contratar y la experiencia que tienen esos tipos es enorme. O sea, a mí me tocó ir a visitar asilos, o sea, porque fui a visitar, ¿no? Simplemente, pues a ver, simplemente conocer y apoyar un poquito, ¿no? O sea, como voluntario. Pues. Había gente de 65 años, lúcidos. No, pues es que, pues ahora sí que, pues yo vivo solo, mis hijos se fueron, qué sé yo, y pues me vengo aquí. Y aquí me quedo, aquí ya me quedé ya. Pero casi tipo de desperdiciándose. O sea, exacto. Y por eso luego viene el deterioro mismo de la mente y el físico de esas personas, cuando pueden estar insertadas todavía. Sí. Entonces, ellos pudieran ayudar ahí. Que es otro tema. Es otro tema, de hecho, muy profundo y muy interesante. Debemos platicarlo luego, profundizar en eso. Hay mucho de que hablar en ese aspecto. Hay que anotarlos así hay que anotarlos. Para los viernes de texto. Pero, por ejemplo, esa parte yo creo que ayudará mucho a que los jóvenes se puedan hacer las preguntas correctas. Sí. Y luego vendrán sus respuestas incorrectas probablemente y luego las correctas. O las semicorrectas. Luego no sé quién define que son correctas, ¿no? Pero bueno, habrá también un umbral de eso, ¿no? Pero con eso pueden tener más claridad de lo que quieren. Y si lo juntan, ahora si vemos las esferas del propósito, ¿no? O sea, lo que sabes hacer, o lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer y lo que te pagan, ¿no? Entonces, ayudarlos desde muy jóvenes, tratar de conjuntar esas esferas. Y aquí en medio van a encontrar el punto exacto donde deben estar moviéndose en la vida laboral, ¿no? O profesional. Pero lo vas ya como ayudando. Porque, o sea, por ejemplo, imagínate Michael Phelps. O sea, si Cuartos no hubiera sido nadador, hubiera sido, no sé, alguna profesión, ¿no? Ahí estuviera en su cubículo aburrido, ¿no? Y nosotros ávidos de ver un nadador espléndido como lo es o lo fue. Pero alguien lo vio y vio que ese era uno de sus grandes talentos. Ese es lo importante, o sea, ni siquiera tienes que ser muy bueno en muchas cosas, tienes que descubrir cuál es ese punto. Que ya estamos aquí partiendo de que es un poquito mejor, la parte socioeconómica, el hambre que decíamos, ¿no? Sí. Pero partiendo de eso, yo creo que sí se pueden hacer mejor esas cosas. Y ahora sí, cuando entras a la universidad, ya viene como que, a ver, sí quiero estudiar esto, porque quiero más o menos aplicarlo así. Ya trabajé un año en X o Y lugar. Sí. A lo mejor incluso un programa de gobierno, o sea, que el gobierno pague la mitad, la empresa la mitad, alguna cosa así, si es que se puede, no me acuerdo. Sí. Pero eso es interesante. Hay que ver cómo lo hacen otros países. Digo, seguramente esta idea no es única, o sea, las ideas están prácticamente muchas veces por ahí flotando en el aire y de pronto te caen a ti, pero como te caen a ti le cayó a otra persona, o sea, no es única, ¿no? Pero con eso ya pueden hacer preguntas más específicas. O sea, y pasa, o sea, a muchos que estudiamos, tal vez nos pasó que conocimos a un compañero que ya trabajó o que era así como el mayor, ¿verdad? En mi caso, lo que le decíamos el APA, por ejemplo. Pues él ya sabía muchas cosas. Y eran preguntas también como más aplicativas, ¿no? Sí. Que digo, no recuerdo si en particular, pero a veces esas preguntas, digo, no recuerdo si en particular el APA hizo preguntas que comprometían a los maestros, pero a veces son preguntas que los comprometen, ¿por qué? Porque no tienen esa experiencia en industria. Sí. Y a ver, no quiere decir que 100% los maestros tengan que tenerlo, pero sí sería muy bueno que las carreras estuvieran nutridas con ciertas personas o ciertos maestros, profesores. Que realmente ya hayan ejecutado, y hayan puesto en marcha, aplicado ese conocimiento. Porque algo que yo estaba pensando es que
pues eran dos cosas. La primera era que definitivamente algo que ya tenemos más que comprobado es que no es lo mismo la teoría que la práctica. Te sirve mucho la teoría porque te da idea de cómo tienes que solucionar las cosas, pero en definitiva no lo haces exactamente cuando ya estás aplicando una solución a un problema. O sea, dista mucho, y más desde que estás dándole la solución a una problemática, ya hay personas involucradas. Y más si son personas que son de diferente perfil, tienes personas administrativas, personas operativas, personas de ingeniería, se vuelve un caos. Entonces, ¿cómo encontrar esa forma de solución? Que probablemente tú como, bueno, en mi caso que soy ingeniera, ya tienes las bases de cómo poderlo solucionar, pero cómo poder plantear las cosas, porque un problema, que es lo que nos pasaba mucho en la maestría, que estábamos así discutiendo sobre un punto y estábamos hablando lo mismo, estábamos bien los dos, simplemente que lo estabas viendo tú desde tu punto de vista como químico y yo desde mi punto de vista como ingeniero. Entonces era así de que hasta que nos damos cuenta de que chingados estamos hablando de lo mismo, bueno, está bien. Sí. Pero ¿cuánto nos llevaba? O sea, si nos aventábamos nuestras horas ahí dialogando y diciendo, no, es que es así, no, pero acá, es que toma en consideración esto, y era lo mismo. Entonces, desde el hecho que tienes que Pero ¿sabes qué? De para que luego nos damos cuenta, pero porque, digo, a veces nos damos cuenta por los enfoques y la plática, así, pero hubo ocasiones que nos damos cuenta por cómo íbamos resolviendo. Cuando íbamos haciendo ya todos los cálculos. Y nosotros igualábamos, hicimos nuestras ecuaciones de nuestro enfoque, bla, bla. Y luego, no manches, o sea, es lo mismo. ¿Qué onda? ¿Cómo pasó esto? Pero ya, a ver, vamos para atrás de que está. Y ya empezamos como que a hacer el match entre una y otra. Pero sí me acuerdo. Entonces yo creo que desde ahí sí sería muy importante, y coincido con tu punto de que debería de existir más personas. Y obviamente en universidades muy grandes y de las mejores que hay en México, pues parte por lo que son mejores es porque tienen personas experimentadas como catedráticos. Pero sí creo que en escuelas... Y que su estructura o su plan educativo es un sistema vivo, o sea, no está rígido. Exacto. Y tatuado, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que le cuesta a las universidades públicas. De pronto. Sí, yo creo que, y tristemente creo que está basado en el liderazgo, o sea, en la toma de decisión desde arriba, que me da la impresión que desde ahí viene esa rigidez, y es como que, oye, estás perdiendo competitividad, o sea, lo que te decía ahorita, en 2 años, 3 años de pandemia ya cambió todo. ¿Qué estás haciendo tú para no morir en este proceso? O sea, así como muchas empresas murieron, el problema es que a veces tú como universidad también puedes morir. A veces no es que no se muevan, o sea, sí se mueven, pero se mueven bajo su mismo contexto y hacen mejor lo que tú quieras, pero otra vez sobre su mismo contexto. O sea, no hay una visión a lo mejor que venga de fuera, no una actuación que venga de la industria. Entonces, pero pues es que tampoco, o sea, sí, es cierto, pero tampoco es como que estén abiertas las universidades públicas a que alguien llegue y les haga propuestas, y tampoco son, o tampoco tienen la humildad. ¿Es el como de Adelante, todo tuyo. Ya comí muchos. Pero tampoco tienen la humildad para pedir. O sea, está bien, no te tienes que saber todo, o sea, no tienes que dominar todo el 100%. Hay personas que son especialistas, pues contrata un outsourcing que te ayude a hacer. Al final la universidad es un negocio. O sea, una universidad no puede estar abierta si no tiene ingresos. Y para que tenga ingresos también tienes que ser competitiva. Entonces, yo no sé exactamente cómo está ahí, ¿no? Porque hay un tema de gobierno y no sé si... Sí y no, pero bueno, no profundizaré en eso, pero al final necesitan tener un ingreso, bien o mal, ¿sí? Entonces, ¿por qué no dedicarle tiempo a eso? O a menos, que volvemos a lo mismo, que el liderazgo esté muy a gusto, esté en su zona de confort y no le interese nada más. Pero eso también se me hace egoísta, porque
Se me hace egoísta porque no estás pensando en tu beneficio propio como institución, sin considerar que justo en el rubro donde tú estás impactando las siguientes generaciones. ¿Qué es lo que te decía? Oye, pues probablemente las siguientes generaciones son las generaciones, esos que ellos están formando, son los doctores que los van a atender a ellos cuando sean más grandes. Son los abogados que los van a salvar si ellos tienen algún problema. Entonces, ni tan siquiera creo que estén pensando en eso. Entonces, pues eso es lo que no me termina de convencer. Y del otro punto que te dije, que dije, uno ya era y el segundo era que me acordé, cuando estuve haciendo el diplomado de educación financiera, tengo nociones, o recuerdo vagamente, que venía que parte de una reforma en la ley relacionada con sistemas financieros y todo, venía una sección relacionada a educación, donde decía que ya por ley se iba a tener que implementar clases de educación financiera, creo que eran universidades y preparatorias, no me acuerdo, pero creo que universidades sí eran, preparatorias no estoy segura, y según recuerdo se iban a aplicar desde el año pasado, pero pues no he leído nada más, tampoco no es como que haya buscado, pero sí decía como que hablaba de alguna prórroga y que aún con prórroga pues empezaría este ejercicio, que es el de agosto-diciembre de este año. Entonces estaría interesante como que ver si realmente se está aplicando o si hubo alguna modificación en la ley, algún aplazamiento, lo que sea, para esa implementación. Pero sí, ahorita me acordé de cuando hice está interesante, de hecho, yo la verdad no sabía eso. Pues es un buen paso, un primer paso, ¿no? Por ley ya está, que se necesita. Claro. Digo, sabemos que a veces de tener una idea o la ley a la ejecución, hay un espacio ahí medio gris, medio raro, ¿no? No terminan por suceder las cosas de buena manera. Pero digo, al final es un primer paso, lo cual es bueno. Igual lo checo, por ahí debo tener los apuntes del diplomado, pero ahí tenían la ley, tenía ya es que viene como que sección tal, artículo tal, sección párrafo. Sí. Es que, ¿sabes qué? Ahorita como lo veo, acabando, o sea, todos esos puntos de la formación son interesantes, muy buenos, complementar con lo académico y todo. Después, es como un servicio de ventas de una empresa, ¿no? Cuando tú des la venta, ahí no acaba, ¿no? Exacto. Digo, puedes dejarlo ahí y eres uno más, pero luego está el servicio postventa. O sea, ¿qué pasa con la educación post-universidad? ¿O qué servicio da las universidades post-carrera? Pues están las áreas de educación continua. Digo, por supuesto, pero me refiero, o sea, otra vez como hablando de esta línea que te decía, esta línea del punto A a punto B, esa cuerda de puntos infinitos. A ver, hablamos de etapas tempranas, la primaria, la prepa, universidad. ¿Cómo te insertan de la mejor manera esa parte profesional? A eso voy, o sea, ya acabó la formación, esa post-formación, vamos a ponerlo así, de la vida adulta. O sea, no hay un curso que te diga, así se es adulto. No hay, ¿verdad? Y no sé si puede haber uno. La verdad es que varía. Sí, es demasiado amplio, ¿no? Sí, y digo, si llega a haber uno, pues lo tomamos, ¿no? A ver si nos hace mejores adultos. Pero ahí es donde puedes poner cómo sobrevivir y enseñar a la gente a eso, exactamente. O sea, todos deben de ser que son realmente importantes, sí. que no te traes, o sea, uno no quiere caer en multas, pero por desconocimiento puedes caer en multas. Y el SAT no perdona. Y no es válido decir yo no sabía. Yo no sabía, o sea, es tu obligación informarte. Oye, pero ¿cómo voy a informar algo que ni sabía? Pues es tu obligación, ¿no? Ahí está la información. Sí. Que no la buscas. Y lo que te decía también de las entrevistas de trabajo. Entonces, que te vayan acercando a que realmente puedes aplicar el conocimiento que adquiriste. Porque si no consigues trabajo, ¿cómo aplicas lo que adquiriste? Sí. Pues no lo aplicas.
A menos que tengas nuevas capacidades, emprendes o lo que sea, ¿verdad? Capacidades económicas. Muy honesto, ¿eh? Sí, capacidades económicas o un conocimiento de cómo emprender. Que también emprender, si tienes dinero es más fácil. Sí. Pero si no tienes, no es imposible. Pero tienes que tener muchas otras herramientas. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que sí te aliviana mucho el que tengas un respaldo económico. Sin embargo, también considero que no lo es todo. Porque están los que tienen el respaldo económico y como quiera no la arman. Sí, porque... ya porque no tienen las herramientas. Es que su misma ventaja se convierte en una desventaja. Su desventaja, cierto. O sea, es su debilidad. O sea, el dinero es bueno, no pasa si se la riego. Entonces, ese nivel de no pasa nada los lleva a lo mejor a estructurar en nivel cero su emprendimiento, su negocio. O no medir el nivel de riesgo del negocio que estás generando. Sí, digo, al final estructurar me refiero a que crees un modelo de negocio, hacer una difoda, incluso tuyo como emprendedor, de tu negocio, de la competencia, y el hacer fuera, pues el mismo ya incluye el entorno, ¿no? Sí. O sea, parte interna y parte externa y demás. Sí. Entonces, vas mermando eso, ¿por qué? Porque tienes todas las cartas que las puedes tirar y perder y tienes más cartas y más cartas. Entonces, eso puede ser su misma debilidad. Pero si tienes, y ahora también, si tienes esa ventaja de que tienes el capital, pero tienes herramientas, tienes contactos, tienes todo esto, y tienes ganas, y tienes ese hambre acá, o sea, embaladito, ¿no? Y luego si el gobierno pues, te ayuda, si hay un ecosistema emprendedor, pues todavía mejor, sí. ¿no? Pero a veces creo que en México el sistema emprendedor me parece ha venido así como en un decremento, sí, un declive importante que ha mermado el inicio de nuevas empresas. Aún así, en pandemia hubo creación de empresas. Pues sí, por lo mismo pues tuviste que cambiar de modalidad de negocio. Exacto. Sobrevivir o morir. Pero, bueno, ahorita hemos hablado de ciertas habilidades como negociación. Ajá. Que también muchas veces puedes aprender fuera del aula, ¿no? Sí. Incluso hablando de teoría. Simplemente es tener los ojos abiertos. Obviamente en cosas como negociación, algo de teoría es bueno, pero específicamente ahí, o sea, el máximo exponente educativo para ello es el campo, ¿no? Pero vaya, a lo que voy con eso es que sí puedes aprender de otras maneras. Y pongo ahorita en la mesa el caso, por ejemplo, de las películas de Piratas del Caribe. O sea, ese Jack Sparrow se me hace buenísimo. O sea, ese personaje es buenísimo para aprender a negociar. Sí, la verdad. O sea, Entonces Jack Sparrow. sí, es buenísimo porque, o sea, si te fijas, es un capitán de un barco y muchas veces no tiene ni el barco. Otras veces no tiene tripulación. Sí. Cuando tiene el barco y tripulación, no tiene dinero. O sea, pocas veces, habría que ver las películas de nuevo, pero creo que pocas veces o nunca tiene realmente un dinero vasto. Es un pirata particular porque no le preocupa tanto, ni le incentiva, ni se ocupa en estar asaltando para tener dinero. O sea, siempre está buscando algo más allá, algo más profundo. Y, por ejemplo, ya caso puntual de negociación, a mí siempre se me ha hecho bien interesante esa escena donde aparece Debbie Jones. O sea, Jack sabe que tiene una deuda con... Cuando negocia. Exacto. Sí. O sea, Jack sabe que tiene una deuda con un ser mitológico, fantástico, con poderes incluso, inmortal. Sabe que tiene una deuda. No quiere pagarle, no tiene cómo pagarle. Tiene todas las de perder. Él es un mortal. Y aún así se planta a negociar. Sí. Entonces, esa escena es muy interesante porque primero Jack intencionalmente manda a Will Turner. Y le dice, si te atrapan, dile que yo te mandé a saldar una deuda.
Algo así le dice, ¿no? Y güey, pues no sabe ni qué onda, pero le contesta eso, ¿no? Y curiosamente sí le salvó la vida eso. Entonces, Jack obviamente siempre está viendo muy adelante, o sea, la verdad de la gente, digo, es un personaje ficticio, pero sí, por ejemplo, a saber a dónde tienes que apuntar la mirada. O sea, al final tú puedes enfocar aquí, acá, acá o hasta allá. Es como lo de cuando tú vas por la leche. Sí, yo ya regresé con lo que iba rodando. Ajá. Buenísima esa frase. Entonces, sí, entonces, bueno, llega el Davy Jones y ve a Jack, obviamente, ¿no? Y Jack todo se espanta y todo, ¿no? Porque está con su, ¿cómo se llama esto? Como el miralejos. Sí. No, y le aparece y así como muy cerca y de pronto se da cuenta que ya está acá, ¿no? O sea, y ya, empieza a negociar, ¿no? Y primero él le habla de que oye, ese joven que te mandé, pues es un joven valiente, no sé qué habla, y te dije que está enamorado y que no sé qué, porque sabe que aunque David Jones diga que no, le duele todavía ese rompimiento o esa separación que hubo entre él y Calypso. Le duele a David Jones. Entonces, él tiene información. Él tiene información que no tiene que ver con la deuda que él tiene con David Jones. Entonces, esa información sabe cómo usarla, en qué momento, en qué entonación usarla. Y aunque parece inmutable David Jones, sí lo llega a desencajar, ¿no? Sí. Entonces, ese es su primer gancho. Y luego empieza a negociar. La deuda específicamente es que Davy Jones le iba a dar el barco a Jack y a cambio de eso, por navegar, no ser capitán por X cantidad de años, el alma de Jack le iba a pertenecer a Davy Jones. Entonces eso se había cumplido ya. Entonces, oye, ¿sabes qué? Ya se cumplió. Tu alma es mía. Sí. Entonces Jack empieza a alegar, ¿no? Oye, pero fue un capitán pobre, pero no sé qué, me amotinaron. Lo que tú quieras, le dice, pero tú te presentabas como capitán Jack Sparrow, tu alma es mía, ¿no? Y ya con todas las de perder, le dice, bueno, ya tienes un alma ya. Es como, no recuerdo qué palabra digo, pero es como su enganche, ¿no? Y luego le contesta a Davy Jones, un alma no es igual a otra. Ahí la regó. Entonces Jack le dice, entonces establecimos que como que tiene sentido lo que estoy diciendo, o sea, mi propuesta tiene un sentido, tiene un objeto real. ¿Cuántas almas crees que vale mi alma? Entonces, Davy Jones dice, quiero 100 almas, ¿no? Y está bien, 100 almas. Se va Davy Jones y Jack, siendo Jack, dijo, porque llega Smith y le dice, oye, ¿dónde vamos a conseguir 100 almas? Y Jack súper ágilmente... donde está el bar, ¿no? Y los monitos esos. Sí, le dice, súper ágilmente, le dice, por fortuna no dijo en qué condiciones deben ser esas almas. Entonces Smith la captó de volada y dijo, tortuga. Tortuga. Y ya que se van para allá. Esa agilidad de mente sorprendente. Sí. Muy interesante. Y ese ejemplo lo que digo es que, o sea, realmente podemos aprender mucho de las películas. El problema que a veces yo pienso que sucede es que la gente tiende a ver películas solamente para desestresarse, para pasar el fin de semana, como un pretexto para pasar el tiempo o para compartir tiempo, que a veces tampoco es un tiempo de calidad que compartir con otra persona. Digo, en lo particular me gustan las películas y yo pienso que sí puede ser un tiempo de calidad si realmente extraes información de la película y compartes tu pensar, como este caso que te acabo de mencionar. Pero justamente porque muchas veces no se hace con ese enfoque, si ves una película y te gustó, sí, ¿de qué trató? Ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, ¿no?
Pero sí puedes traer mucho, o sea, de películas incluso infantiles, o sea, las películas infantiles están llenas de moralejas, llenas de filosofía Sí. y llenas de aprendizaje. Sí, excepto la de Doom. Esa genera trauma. ¿No te gustó la de Doom? No, no recuerdo vagamente, pero creo que fue demasiado triste. Esa, pero por ejemplo la del Rey León, esa tiene buenos mensajes. Está la de La Sirenita también, que es viejita. Va a ser una nueva de la Sirenita. Ah, sí, la de live action. Está de las nuevas. Lilo y Stitch también está padre. Ya vas para acá. El experimento 626. El experimento 626. O sea, sí, yo creo que hay varias cosas rescatables. Pero yo creo que es lo mismo, o sea, que la gente como la película del Principito, donde llegan y están todas las personas viendo hacia abajo y todas son grises, o sea, todas están así apagadas, o sea, literalmente como zombies. Sí. Entonces yo sí creo, o sea, es una muy buena analogía a cómo la mayoría de las personas están. Y de ahí que sea, que haya esas personas que resaltan, porque son esas personas que probablemente no tienen o no necesariamente necesitan tener un nivel de inteligencia alto, pero sí ser personas despiertas. O sea, que no... Hay muchas personas que, o sea, que ven, no sé, un accidente o ven que le están robando a alguien y ya ni se inmutan. O sea, no existe reacción alguna. Entonces, me sigue sorprendiendo cada vez cómo hay tantas personas dormidas. O sea, porque dormidas en voluntariamente lo ignoran o porque ni siquiera se dan cuenta. Es que es el punto, ya ni siquiera se dan cuenta porque están dormidas. Bueno, pues como yo las defino, pero probablemente exista algún término mejor, pero sí, eso es... Se me hace triste porque ni siquiera... Yo tengo una historia muy buena de eso, pero si quieres acabarme de decir y te cuento esa historia. No, o sea, nada más era eso. O sea, a mí se me hace... Es una buena analogía del Principito. No está tan alejada de la realidad. Y creo que sí se debería de hacer algo, pues para que no haya tantas personas dormidas. Digo, si lo ves desde un punto, pues está bien que sigan dormidas porque así es más fácil resaltar, pero pensando en un bien común, un bien colectivo, un bien general, incluso como país, o sea, estamos como estamos porque... Como humanidad, o sea... como humanidad. ¿Cuánta gente ya se... O sea, cuánta gente dice, sí, yo soy pro naturaleza, lo que tú quieras, pero lo están haciendo por moda, porque ahorita ya es una moda, o sea, sí viene de una necesidad y todo, se ha hecho muchas campañas de marketing, pero muchas personas nada más para pertenecer al grupo lo están aceptando. O para decir que es mejor persona que otros, ¿no? Exacto, incluso. Pero sigues estando en un punto donde partes de un ego, donde realmente no estás comprendiendo el objetivo de, y de cierta manera sigues estando durmiendo, porque no estás generando nada. En cuanto a la historia que te decía, una vez iba caminando allá por Palos. No recuerdo dónde iba caminando, pero bueno, cuando es que iba caminando ahí sobre la avenida de Sendero, dirección hacia Concordia. Ahí va caminando y hubo un punto todavía como unas 3, 4 cuadras más o menos, que vi un perrito que quería cruzar la calle. Okay. Pero sabe cómo la asomó la patita. Ok, ya, pensé que era otra historia. Sí. Entonces, como que no, pues, obviamente la asomó no caminaba pues, de una manera homogénea y adecuada, ¿no? Y los carros pasando. No para cruzar la calle. No para cruzar la calle, evidentemente. Entonces los carros ahí pues pasando y no podía cruzar. Y
la gente pasaba como si nada. O sea, es que lo curioso de esto es que ni siquiera lo volteaban a ver. O sea, simplemente pasaban así. Y o sea, ¿cómo no están viendo un animal que está ahí batallando, cojeando? O sea, es muy evidente por los movimientos bruscos y toscos. O sea, es casi imposible no voltear a ver. Pero no lo volteaban porque venían lo suyo o porque lo ignoraban de manera voluntaria, no lo sé. Y luego, en el camellón, había un perro. Okay. Pues este perro lo ve, cruza, y ya estando juntos, lo ayuda a cruzar. Cruzaron el camellón, y luego cruzan hasta el otro lado. Y ya, como que estuvieron ahí un rato entre los dos, como que medio se olfatearon, y cada quien siguió su camino. Ah, qué buena onda. Pero lo curioso de esto es que estaba el camellón porque este perro lo vio. O sea, este perro iba caminando, lo ve, cruza y cruza para cruzarlo y seguir su camino. O sea, yo me quedé sorprendido con esa escena. De que lo que no hicieron los humanos lo hicieron. Exacto, el perro. Uno, lo que no hicieron. Dos, nadie lo vio. Y lo sorprendente, lo más sorprendente para mí, no es que no lo vieran. Eso fue sorprendente, evidentemente. Sí. Pero aún más sorprendente fue, o sea, mi intención era caminar para ayudar al perro, ¿verdad? Pero cuando vi esta escena, o sea, yo me quedé así, no manches, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué onda? ¿Qué es esto, no? O sea, realmente me quedé impresionado. Y cuando veo que sucede, que no puede ser. Y luego, no puedo ser yo el único que lo esté mirando. Y yo volteaba. Nadie vio eso. O sea, todo el mundo estaba. Yo, no puede ser, o sea, no acaban de ver esto que acaba de suceder aquí. Sí. O sea, de verdad, o sea, yo creo que lo cuento y pocas personas van a creer. Sí. En aquel entonces, pues no había celular. Bueno, tal vez había algunos, pero yo no tenía un celular con cámara y cámara. Todavía eran muy caros. Sí. Digo, es que aquel entonces, o sea, la verdad no recuerdo si alguno ya con cámara integrada. Recuerdo que había unos que le ponían, o sea, te daba el celular, tú comprabas la cámara externa y la conectabas. Ah, sí, cierto. Aquí o acá, depende del modelo. Eso es lo que habían, o los más conocidos, de los pocos que habían. El punto es que yo no tenía eso y no lo pude grabar, pero, o sea, realmente me pareció sorprendente esa escena, y aún más sorprendente que todos iban tan dormidos que no captaron la escena. Y qué triste, ¿no? Cuántas cosas yo creo que no se pasan por alto. Sí. Qué fuerte. ¿Listo? Sí, yo creo que ya comimos, ya bebimos. Ahora a dormir. Muy bien. Buena plática. Debíamos haber anotado lo que dijimos de que, este es otro tema. Ahí para los. Porque ahí va.